Bueno, pues comenzamos estamos en el meridiano del 8º ciclo de conversaciones con el autor, es la 4ª sesión de las 6, y sé que soy repetitiva, pero tengo que reiterar siempre dos cosas. Primero, pues la sensibilidad de esta casa con la cultura y sobre todo con los pueblos, donde tiene gran aceptación estas conversaciones con el autor, y el agradecimiento a los escritores que en este año tan difícil, en este año de pandemia, que no sabíamos cómo iba a evolucionar el COVID, desde luego se pusieron a nuestra disposición para poder hacer estos encuentros. Sabéis que es una de las secciones de animación a la lectura y que tenemos otras actividades también, y que desde luego os lo digo de verdad que esta casa con la cultura, sobre todo con la cultura de los pueblos y con las ayudas de las bibliotecarias, estamos haciendo una gran labor de que lleguen los escritores hasta los pueblos más pequeños. Hoy presentamos a Care, que es la segunda mujer que tenemos. Yo voy a leer una cosa que dice que creo que en el mundo existen dos tipos de personas: las que desean saber y las que no. Las que se preguntan y quieren conocer todos los detalles de su pasado, y los que creen que es la ignorancia la clave de la felicidad presente. Reconoce que ella es una de las primeras y quizás sea por eso la razón por la que escribe. Son palabras de ella, de Care Santos. Y yo creo que estas palabras, esto mismo también es la razón por la que yo leo, por querer saber. Es Premio Planeta, es Premio Cervantes, tienes una serie, un libro hecho serie en la televisión, es la segunda mujer. El otro día Luz Galvás también vino, y también uno de sus libros, Palmeras en la nieve, se ríe Cacu porque nos equivocábamos a veces, también fue llevado al cine, y desde luego ser mujer es difícil en todos los ámbitos, o más difícil en todos los ámbitos, y desde luego desde los principios las escritoras lo tenían difícil, y sin embargo pues hoy gracias a Dios las mujeres crean historia, hacen un hito, y desde luego son la gran revelación. Bienvenida, Care, bienvenida a tu casa. Gracias. Y nos va a hacer esa radiografía tan exhaustiva que hace siempre Julio de todos los escritores que vienen. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Mercedes, muchísimas gracias al público asistente hoy en familia. Muchísimas gracias a la Diputación y a bibliotecas porque mantienen este ciclo que yo siempre digo es el más importante que tenemos. Yo creo que es fundamental y es un privilegio ser el coordinador durante este año, y fundamentalmente gracias, Care, por acompañarnos. Yo creo que la suerte que estamos teniendo este año es que los autores que están pasando por aquí tienen una trayectoria tan grande que hablar de intentar presentarlos es complicado. Y si ha sido complicado tratar de presentar a los autores y a las autoras que ya han pasado este curso, yo creo que con Care es aún más complicado porque tiene una obra tan diversa. Has tocado, aunque siempre te han mantenido fundamentalmente en la narrativa, pero es que eres escritora de novela, has escrito libros infantiles, has escrito mucha literatura juvenil, has escrito mucha literatura para adultos, que ya vamos a ver si ponemos o no ponemos en duda un poco esos términos, ¿no? Que cómo abordar tu figura, y yo creo que lo más bonito es, en vez de abordar la figura, abordar a la persona, ¿no? A la escritora, y es lo que vamos a intentar hacer esta noche aquí en la Diputación. Así que, Care, muchísimas gracias por venir. ¿Lo tengo activado o no? Sí. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, Mercedes. Gracias por tus palabras y por tu recibimiento. Yo estoy encantada de estar aquí. He recorrido muchas veces Aragón en anteriores programas. Os echaba un poco de menos y celebro mucho este programa, que no solo es muy necesario, sino que creo que puede cambiar mucho la perspectiva y las vidas de muchas personas. Yo siempre me pregunto qué habría sido de mí
si yo hubiera tenido la ocasión de asistir cuando adolescente o de jovencita al coloquio o a la charla de un escritor. No, jamás me pasó. Yo soy de Mataró, no soy de Barcelona. En mi ciudad no se organizaban este tipo de actos. Y desde luego para mí habría sido algo decisivo. Me habría cambiado completamente el punto de vista y me habría dado un empujón en mis intereses como escritora y como lectora, que es lo que soy antes que nada, lo que empecé a hacer casi cuando empecé a tener uso de razón. De modo que celebro mucho la existencia de este ciclo, espero que tenga larga vida este ciclo y que pasen por aquí muchos colegas y que nos volvamos a ver porque te debo una dedicatoria. No sé. Bueno, Julio, gracias por la presentación, yo estoy a tus órdenes y por supuesto me considero, no sé si obligada, pero voy a hablar de lo que a ti te apetezca porque ya venimos de otra charla, ¿no? Y Julio manda, decide, organiza, ordena y yo en principio aquí no finjo no ser la mandona que soy en casa, de modo que me dejo llevar. Eso también tiene que ser un alivio. Lo es. No pensar durante un rato no está mal. Eso es. Bueno, ya sabéis, la idea es conversar, ¿no? Creo que hay que hacerle honor al nombre del ciclo. Y así que como además estamos tan en familia y en algún momento tenéis una pregunta o puesto una pregunta, por favor, interrumpid. No. Correcto. Así que vamos a comenzar y yo quiero empezar un poquito al revés como lo acabamos de hacer en Suera, que es de donde venimos llegando. Ganas en Nadal y ya van 2 novelas después de Nadal. 2 novelas para adultos, no estoy hablando de la parte juvenil todavía, porque el Nadal es un terremoto. Ya hablaremos del terremoto, ahora vamos a hablar de lo que viene después del temblor, como dice un grupo argentino de los 80, después del temblor. ¿Qué pasa después del temblor? ¿Qué pasa? Que pasa algo maravilloso, que hay una protagonista nueva que se con fuerza, hay un par de novelas que se está yendo muy bien. ¿Cómo llegas a esas novelas? ¿Necesitas un tiempo extra? ¿Hay algo que te beneficie en el camino para poder escribirlas? ¿Cómo es sentarse después de ganar un premio como el Nadal? Bueno, lo primero es que el premio Nadal es una bomba en la trayectoria de cualquier escritor, una bomba placentera, dulce, pero lo es algo que cambia completamente las cosas y que te obliga a replantearte todo lo que has hecho hasta ese momento, ¿no? En mi caso, por ejemplo, después de la estupefacción de ganar el premio Nadal y de tener que asumir que yo formaba parte de esa lista, una lista, antes os decía, soy ante todo lectora, pues como lectora es que es una lista abrumadora. Consultar la lista de ganadores del premio Nadal, un premio que además es el decano de los premios literarios en España, que ha ganado gente que hoy en día son absolutos clásicos y que por supuesto han formado parte de mis lecturas y de mis admiraciones literarias durante toda la vida, pues claro, de pronto tú entras a formar parte de esa lista y bueno, yo por lo menos necesité un tiempo de acomodo, ¿no? Solo para convencerme de que realmente era cierto. Antes contaba que la noche del premio Nadal me quedé a dormir en el hotel donde se concede el premio, en el Hotel Palace de Barcelona. Mi marido se durmió a los 10 segundos, estábamos agotados, yo también estaba agotada, pero él se durmió a los 10 segundos y yo me quedé con unos ojos de búa pensando, caray, va a ser cierto que me han dado el premio Nadal, porque realmente esa fue la primera noche de estupefacción después de aquello. Bueno, luego ha habido un tiempo de acomodo, ya he conseguido comprender que es cierto. Lo siguiente yo creo que es la responsabilidad, ¿no? El premio Nadal te cambia la vida en el sentido de que te coloca en un mapa donde para muchos lectores no habías estado nunca, muchos lectores que no me conocían antes comenzaron a conocerme a partir de esta novela, Media Vida, con la que me dieron el premio Nadal. Eso significa que tuve seguramente más lectores de los que había tenido jamás y también significa que esos lectores por lo menos van a estar pendientes o no van a pasar de largo cuando vean otro título mío. Y para mí, que bueno, en estas cosas yo creo que soy un poco cartesiana, pero también
no me gusta la palabra profesional porque parece que le resta un poco de romanticismo a la cosa, pero desde luego sí que me tengo por una persona seria y cumplidora. Y de alguna forma, todos aquellos lectores que han confiado en mí en una novela, que se han entusiasmado con una novela mía, que han dedicado, no olvidemos, han dedicado su tiempo y su dinero, han invertido su dinero y su tiempo en leer una novela mía. Pues todos esos lectores que van a estar esperando a la siguiente, a mí me hacen pensar que no puedo darles cualquier cosa. Y es algo que, pues mientras no me conocía a nadie, no pensaba. Era felizmente ignorada e ignorante, por supuesto. Me podía equivocar sin ninguna consecuencia, no ocurría nada. No había nadie que me mirara, que estuviera atento a lo que yo iba a hacer. Claro, eso cambió de la noche a la mañana cuando me concedieron el Nadal y yo me siento concernida en dar a los lectores lo mejor de mí. Entonces es algo que sí que pienso constantemente mientras escribo. Pienso mucho en no repetirme, pienso mucho en no dar más de lo mismo, por supuesto, pues ya se han leído una novela, ¿para qué la van a leer otra vez, no? En hacer otra cosa. Cuanto más has escrito, más necesidad tienes, creo yo, de, no sé si de reinventarte, pero por lo menos de no autoplagiarte, que es muy fácil, ¿no? Volver a tus recurrencias, a tus temas, a tus filias y a tus fobias, eso es fácil. Y lo difícil es, pues, intentar no caer en eso. Y yo es algo que realmente tengo muy presente. Me preguntabas, ¿y cómo han seguido 2 novelas más? Bueno, del Premio Nadal el Premio Nadal fue en el 17. Yo tengo una fama de prolífica y de rápida que, bueno, me la he merecido en algunas épocas de mi vida, pero creo que en este momento de mi vida no me la merezco tanto, porque me hago mayor. ¿Qué queréis que os diga? Me vuelvo lenta, y más lenta que me voy a volver. Me he vuelto más lenta o más pausada, o no sé exactamente qué. Escribo mucho, con mucho más tiempo ahora, me permito mucho más tiempo del que me permitía hace unos años. Y bueno, sí que es verdad que es un ritmo mantenido, pero tampoco me parece exagerado haber publicado 2 novelas más después del Premio Nadal, que estoy siempre como pidiendo disculpas porque realmente soy tan prolífica que ahora en Fuera nos lo decían, ¿no? Ocupas todo un anaquel, y a mí me dan ganas de decir perdón, a mí me sabe mal ocupar tanto espacio, no lo haré más, pero no es verdad porque lo voy a seguir haciendo, o sea que bueno, no me parece un ritmo tan intenso, desde luego es mucho menos intenso que el que tenía antes porque me estoy aprendiendo a calmarme. No iba tanto a eso, iba lo que tú decías antes de la responsabilidad frente al lector, hay muchos escritores que dicen que después de ganarse un gran premio, un premio muy importante que los obliga a salir a la carretera, a estar expuestos, ya solo ese cambio de ritmo vital obliga a reacomodar la escritura, a replantearse la escritura en algún momento, desde algún punto de vista. Entonces estaba pensando en eso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el cambio? Sí, realmente todo lo que sigue a un premio, el ritmo trepidante de salidas, de viajes, de lo que te decías, ¿no? De exposición pública a la que te somete un premio como el Nadal, que es un premio, bueno, muy conocido y de mucho prestigio, a mí siempre me lleva a pensar en una poeta a la que admiro mucho, polaca, Wisława Szymborska, que le dieron el premio Nobel, y siempre se refería a su premio Nobel llamándole la catástrofe. Nunca le llamó otra cosa. Y de hecho, cuando hablaba de él en las entrevistas, si no estabas ya enterado de que le llamaba así, algunos se quedaban muy sorprendidos, porque decía, sí, eso fue un año antes de la catástrofe, o justo después de la catástrofe. Claro, ella lo había incorporado como a su manera de hablar. Claro, desde luego el Nobel tiene que ser ya la catástrofe definitiva, pero un premio como el Nadal, en cierto modo, también es una catástrofe, porque durante un año no puedes hacer otra cosa más que dedicarte a ser premio Nadal, y eso tiene diversos inconvenientes. Para mí el principal fue que no podía escribir. Claro. O sea, realmente lo que has escrito no te deja escribir otra cosa, ¿no? Que no deja de ser una paradoja, pero es así, y te pasas muchos meses promocionando, defendiendo, conversando sobre algo que está hecho, que tú sientes como algo que ya pasó, que ahora pertenece a tus lectores, pero no tanto a ti, y deseando encontrar ese tiempo para volver a lo que a ti te gusta realmente, porque yo estoy en esto porque lo que me gusta es escribir, no
no hablar de lo que he escrito, naturalmente. Lo que me hace feliz de verdad es escribir. Y bueno, creo que uno de los grandes aprendizajes que a mí me trajo el Nadal fue que hay un momento en que tienes que dejar de ser esa persona pública y ser la de verdad, ¿no? Eso comporta también un cierto riesgo, porque la persona pública, bueno, pues es alguien que tiene una vida estupenda, que es alabada allí donde va. Quiero decir, es muy cómodo ser esa persona pública que viaja y habla de lo que ha escrito y parece que sea muy importante, ¿no? Y te encuentras con tus lectores y tus lectores te dicen cosas que te gustan, pero hay que saber dejar eso al margen, aterrizar, ¿no? Recordar que nada de todo esto es lo importante y centrarse y escribir. Y eso fue quizá el aprendizaje más importante que a mí me dejó el premio, fíjate. Y después, bueno, pues ya estamos con las cuestiones creativas, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué es lo siguiente? Pues más novela histórica, no, aunque tenía una idea para una novela histórica. Me apetecía escribir una novela, ya media vida de alguna forma lo estaba anunciando, ¿no? Una novela más contemporánea, que hablara de una mujer que se me parezca más, que sea más de mi generación. En media vida estaba hablando de la generación de mi madre, de alguna manera me iba acercando a esa protagonista de Todo el bien y todo el mal, que es Reina, ¿no? Sí. La protagonista, Reina Gené. Y yo creo que en literatura todo es una consecuencia de lo que has hecho. Quiero decir, ninguna novela es una obra aislada por sí misma que no puede relacionarse con la anterior o la siguiente. Hay algún escritor que a esta progresión le ha llamado un deseo de superación, ¿no? En realidad, lo que tú quieres es escribir una novela perfecta donde no cometas los errores de la anterior, ¿no? Y para eso empiezas otra novela, para superarte a ti mismo. Bueno, puede ser, es una de las razones por las que se escribe, ¿no? Pero también para ir evolucionando en un camino que es un camino difícil en cuanto a que no está pautado, nadie te dice por dónde tienes que ir. De alguna forma es un camino que podría bifurcarse eternamente, pero tú eliges cuál es el camino principal que quieres seguir. Y bueno, lleno de dudas porque esa es otra de las ocupaciones cotidianas del escritor, ¿no? Convivir con la duda, con el miedo, con la incertidumbre, con la sensación de que no estás consiguiendo aquello que querías conseguir. Pero todo eso forma parte del camino. Y creo que la sucesión después de media vida, la natural, tenía que ser Todo el bien y todo el mal. Y si es la sucesión natural, donde, aunque no es la historia de tu madre, pero hay cositas de media vida de eso, ¿cuánto hay de Reina en ti? Uy, muchísimo más de lo que estoy dispuesta a confesar. Muchísimo. Bueno, ya empezaste la confesión, Sí, así que algo muchísimo. nos tendrás que contar. Bueno, Reina es una mujer de mi generación, plenamente de mi generación, o sea, tenemos la misma edad. Es una mujer que aparentemente lo tiene todo, que pertenece a una generación estupenda, que tiene muchas ventajas. Bueno, indudablemente las hemos tenido, en gran parte porque hemos sido herederas de generaciones anteriores, como por ejemplo la de nuestras madres, pero también es una generación que creo que tiene alguna gran desventaja, ¿no? Este querer abarcarlo todo, querer ser perfecta en todo, pues así es Reina, ¿no? Una mujer con la que yo me identifico plenamente, que se equivoca mucho porque también hace muchas cosas, que quiere ser muy buena madre y cree que lo tiene todo muy controlado y en realidad no conoce a su hijo, como pasa tan a menudo en el caso de las madres de adolescentes, ¿no? El hijo acaba descubriendo un montón de sorpresas que ya no esperaba y fíjate que algunas personas, algunos lectores y lectoras también, que eso es más inquietante, que lo hayan dicho lectoras, dicen que Reina en realidad actúa como un hombre, que en realidad es un personaje muy masculino. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo, pero sí creo que esa mujer autosuficiente, que gana más dinero que su marido, que viaja cuando le da la gana, que toma sus propias decisiones y no le da explicaciones a nadie, esa mujer que para mí, bueno, pues es plenamente normal y contemporánea y tangible, pues para muchos todavía es extraña, todavía se sorprenden, ¿no? Y lo que a mí me inquieta es que
no se sorprenden solo las mujeres de otras generaciones, sino muchas de la mía también, incluso de generaciones más jóvenes, sí. Sí, y eso sí que me ha inquietado porque no lo esperaba cuando escribí la novela. Pero para mí es un personaje absolutamente normalizado. Sí que es verdad que actúa muchas veces de una forma muy reprobable. Pues sí, por supuesto. Es humana, ¿no? Pues comete errores como todo el mundo y a veces mete mucho la pata. Pero precisamente por eso también creo que eso es uno de los valores del personaje, que comete muchos errores y que algunas veces hace cosas que no se entienden muy bien. En algún momento, en este proceso de llegar a Reina, entre media vida y esa llegada, ¿hay algún atasco o cuando vuelves a retomar la escritura fluye de manera natural? Uy, hay atascos todo el tiempo. Yo casi que pienso que escribir es aprender a solventar o a salir de los atascos con una cierta dignidad. Yo por lo menos tengo la experiencia de que cuanto más escribo o cuanto más he escrito, más difícil me resulta escribir. Yo escribía muchísimo más, con mucha más facilidad, más de corrido, más cantidad. Quiero decir, yo era capaz de escribir 25 páginas en un día. Y ahora lo pienso y me asusto, 25 páginas en un día. Menuda locura, ¿no? Es cierto que cuando empezaba, que tal vez había también una urgencia por convertirme en novelista o por demostrarme a mí misma que era capaz de construir una historia. Es posible que hubiera algo de eso, pero desde luego yo ahora, si escribo 4 páginas al día, me considero muy afortunada. Y me cuestan mucho más, que dudo mucho más, me formulo muchas más preguntas, pienso mucho más si he tomado las decisiones acertadas o no en el argumento. Creo que fue Julian Barnes que dijo que los novelistas tomamos 96 decisiones por página. ¿Os imagináis? Yo que voy a un restaurante y tardo 15 minutos en elegir el plato y siempre me parece que me gusta más el de al lado que el mío, ¿no? Es terrible, es terrible. Solo yo creo que vivía mucho más feliz antes de saber que tomo 96 decisiones por página. Pero no me digáis, si tuvierais que pensar que os va a tocar decidir 96 cosas por página, ¿verdad que estaríais un poco inquietos o nerviosos? Pues a mí me pone muy nerviosa saber esto. Bueno, pero por eso también tomas decisiones en tu casa. Quizás una cosa tiene que ver con la otra. Sí, todo el tiempo. ¿Qué cosas? Oye, Cari, cuéntanos, voy a ir un poquito antes, voy a ir bajando. Naturalmente ahora vamos a ir descendiendo en años. Cuando escribes Media Vida, la escribes de manera natural, sin pensar en concursos, sin pensar en nada, naturalmente. ¿En qué momento llega la decisión de mandarla a un concurso? Bueno, yo soy organizada o cartesiana, no sé si demasiado organizada. Yo sí quería presentarme al Nadal y llevaba tiempo dándole vueltas. No me quería presentar con cualquier cosa porque no se debe. Es decir, si tú vas a presentarte a un premio de prestigio, tienes que pensar con qué te presentas. Este es el ABC, ¿no? Es elemental. Y en Media Vida intenté algo que no había intentado hasta este momento. Es una novela, creo que es distinta a lo que había escrito hasta ese momento. Y ya cuando la llevaba por algo más de la mitad, veía que podía cumplir los plazos. Sí que ya decidí que iba a intentarlo. Pero incluso cuando la comencé, pensé, bueno, si me gusta lo que sale, me presentaré al Nadal. Yo es una manera mía habitual de operar, no fue un caso aislado. Tú tienes una idea, crees que la idea puede dar de sí, hay una meta que quieres plantearte y, bueno, pues ¿por qué no intentarlo? Pero lo tuve claro casi desde el primer momento. Es interesante. ¿Influye en algo esa decisión en la dirección que toma la novela, o antes de sentarte a escribir tú ya sabes de qué va a ir la novela? Esto me parece interesante porque si eres cartesiana, yo imagino que planificas antes la novela. Todo, lo planifico todo. Y con el tiempo planifico un poco menos. Yo había llegado a planificar casi capítulo por capítulo y página por página.
Pero, bueno, es como cocinar, yo creo, ¿no? Cuando empiezas a cocinar tienes que tener allí tu receta y si la receta dice 40 gramos no se te va a ocurrir ponerle 45 porque vas a seguir la receta fielmente. Cuando ya llevas años cocinando, pues ya sabes que, bueno, que te gusta el arroz con 5 minutitos más o que si le echas un puñadito más, pues también va a salir bien o va a salir mejor porque te va a gustar más, un poco más cargadito. En fin, que la experiencia también te permite un cierto grado de improvisación, ¿no? O de oficio. En Sí. realidad es oficio. Y yo fíjate que había sido tan tremendamente y horripilantemente planificadora que llegaba hasta a planificar los diálogos antes de escribir los diálogos, de manera que la planificación casi era como los diálogos ya, casi Claro. que no hacía falta escribir los diálogos, ¿no? Pero era absolutamente maniática en eso. Y otra cosa que intentaba mesurar muy bien eran las intensidades de la novela, pues en qué momento de la historia pasa algo emocionalmente de más intensidad emocional que en el resto, para mesurar bien dónde está, para encontrar un equilibrio, en fin, no sé si deciros una obsesiva, porque creo que todo esto son obsesiones. Con el tiempo mis esquemas se han adelgazado mucho, aunque sigo haciendo esquemas antes de empezar a escribir. Y sobre todo lo que sigo haciendo, y creo que eso no voy a dejar de hacerlo jamás, son los diseños de los personajes. Yo siempre comienzo, siempre, y Media Vida es un ejemplo evidente, siempre comienzo las novelas por el diseño de los personajes, siempre. Y luego esos personajes puestos en acción, junto con lo que aprendo mientras me documento, deciden la trama de la novela. Pero lo primero de todo siempre son los personajes y tener muy claro cómo van a ser, de qué son capaces. Esa pregunta fundamental que todo inventor de ficciones tiene que tener siempre en la cabeza, que es ¿qué quiere este personaje? Parece una tontería esto, parece una tontería, pero es la pregunta, yo creo, más importante que te puedes formular cuando te dedicas a inventar historias, ¿no? Este personaje, ¿qué quiere? Y seguramente la siguiente es ¿qué está dispuesto a hacer para conseguirlo? Claro, esa es la segunda, ¿no? Pero sin esas dos preguntas no hay novela. O si quiere es lo que necesita, que a lo mejor descubre otra cosa por el camino. Bueno, eso ya depende del personaje, sí, sí. Y cuéntame, ¿con alguna novela te ha saltado esto de la planificación? ¿Has dicho en algún momento, a ver, voy a probar a soltarme de la orilla? No, a mí siempre me dan, no sé si me dan envidia, yo creo que me dan un poco de envidia malsana, esos novelistas que dicen que ellos comienzan sin saber a dónde van y a dónde los personajes les lleven. Mis personajes se quedan allí sentaditos en un sofá que yo tengo en mi estudio y es como si me preguntaran, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? No, son obedientes. Dinos tú, sí, no, mis personajes no me llevan a ningún lado. O si me llevan a lados a los que no quiero ir. Vamos, que no encuentro allí nada interesante. No me salto las planificaciones, pero sí es cierto que incluso la novela más planificada da sorpresas. Y hay que aprender. Yo creo que escribir una novela para mí es el equilibrio entre aquello que planifiqué y aquello que encontré que no sabía que iba a encontrar y que tengo que asumir. Es decir, sería absurdo que de pronto encuentres algo mientras escribes o un personaje te funcione mejor de lo que pensabas o haya un secundario que cuando lo pones en funcionamiento pues resulta que los diálogos te salen chispeantes o suenan muy naturales porque el personaje da más de sí también de lo que habías previsto. Sería absurdo no aprovechar eso. No, lo tengo planificado y este personaje aquí no cabe. Eso me ha pasado bastantes veces, casi siempre con secundarios. Que de pronto pongo en juego un secundario o una acción determinada y aquello puede dar más de sí. Y decido explorarlo y efectivamente da más de sí. El ejemplo más notable que tengo de esto es un personaje secundario de una novela mía que se llama El aire que respira, que tenía que irse en el capítulo 3 y se queda hasta casi 10 páginas antes de terminar la novela. Bueno, sin el casi. Se queda toda la novela. Y al final la eché, era un personaje femenino. La eché porque pensé, esta ya tiene que irse, que tendría que estar fuera hace mucho. Pero era un personaje que
no esperaba que fuera tan irresistible, pero me resultó tan irresistible que se quedó. Y tiene mucho arco durante la novela este personaje, mucho más del que había previsto, pero es una secundaria. Bueno, eso me parece muy interesante. Y hablábamos de, bueno, acabamos de hablar del Nadal, pero es que antes del Nadal hay otro premio que quizás sin tener la misma repercusión en la población a nivel nacional de España que el Nadal, sí que tiene un gran prestigio entre escritores, y que yo diría que es como que te has ganado el Nadal 2 veces, que es el Ramon Llull. El Ramon Llull. ¿Qué pasa con ese premio, que es en catalán, pero que al mismo tiempo tiene un prestigio tremendo? Sí, sí lo tiene. El Ramon Llull para mí fue como la antesala del Nadal. Yo escribo en español y en catalán. Y bueno, me decidí no había escrito nunca una novela para adultos en catalán que se hubiera publicado. Sí escribí una que no se publicó. Sí había escrito varias novelas juveniles, algunas premiadas en catalán. Y me decidí a optar por lo más ambicioso, ¿no? Yo tenía un amigo crítico literario que decía: todos los escritores cuando empiezan tienen la obligación de creerse Homero. Pues bueno, un poco me creí Homero, ¿no? Cuando terminé esa novela en catalán y decidí presentarme al Ramon Llull, porque aquello era una osadía, vamos, presentarse al Ramon Llull, pero resultó que lo gané. Y aquello sí que me cambió de liga completamente. Yo pasé de ser una escritora de tercera regional a jugar la Champions, ¿no? De hoy a mañana. Y bueno, fue maravilloso, con anécdotas muy simpáticas por el camino. Pues recuerdo la primera presentación, el Ramon Llull es un premio con muchísimo, primero, mucho nombre, mucho prestigio, pero además muy seguido por los lectores. Es un premio con lectores. Y yo recuerdo la primera presentación que se organizó, que además era en una librería de Vic, ni siquiera de Barcelona o Mataró, mi ciudad, en Vic, que en Vic pues a mí yo pensaba que no me conocía nadie. Y bueno, llegué a la librería y la presentación era en un sótano enorme que tenía la librería y la gente no cabía en el sótano, estaban incluso subidos por las escaleras y había gente arriba. Y yo entré y vi toda aquella gente y me fui. Y me dijeron: ¿pero a dónde vas? Que no, es que aquí hay algo, hay un acto, un evento, hay algo, hay mucha gente. Me dijeron: sí, hija mía, te están esperando a ti. Pues bueno, ese fue como el despertar, ¿no? El despertar a lo que significaba el Ramon Llull. También hubo cosas muy simpáticas, pues por ejemplo ese Sant Jordi, que fue maravilloso. Pues por ejemplo venían lectoras de la novela Deseo de chocolate, se llama, con la que gané el Ramon Llull. Y su hija de 6 años al lado, que me decía: oye, que he llegado a casa con tu novela, y mi hija dice: claro, es mi escritora favorita, su hija de 6 años, ¿no? Y venían las dos a verme el día de Sant Jordi. Bueno, para mí esto era una felicidad total, porque si algo me ha hecho feliz ha sido escribir para esta gente joven, pequeña y joven, cada uno en su nivel. Y bueno, de alguna manera el Ramon Llull vino como a amalgamar todo esto. Qué bonito, qué bonito. Antes del Ramon Llull eres una escritora con un gran prestigio, tienes un montón de premios de literatura juvenil y también de infantil. Quizás estos premios que tú misma dices que es como dar un salto. Quiero saber cómo vive la literatura, porque yo tengo mi visión, pero es mi visión, yo quiero saber tu visión de cómo vive la literatura una autora muy reconocida en el ámbito de la literatura juvenil, y que en la literatura para adultos es una escritora con prestigio, pero más conocida como, bueno, como quien dice, un equipo de primera división, pero de medianía de tabla, ¿no? ¿Te ha dado más tranquilidad el ser conocida? Porque hablabas antes, al principio, cuando empezamos a hablar del Nadal, de esto de la responsabilidad, del peso, de que ahora escribes 4 páginas, de que antes escribías con más tranquilidad. Estoy pensando, también se me vino antes a la cabeza esto del el concepto del cuarto propio de Virginia Woolf, en el sentido de escribir tranquila, sin estarte preocupando del ruido de chicharras de alrededor. ¿Cómo es la vida previa del escritor, de ti, no del escritor en general, de Care Santos,
antes de dar este salto con estos dos premios tan extraordinarios y hermosos? Bueno, yo sigo siendo la misma y me hace muy feliz. Si algo me hace muy feliz es ser capaz de seducir, enganchar, podríamos escoger varios verbos, interesar a gente joven. Cuando hablo de gente joven hablo de adolescentes, ¿no? De esos casos perdidos. Bueno, hay mucha gente que abomina a los adolescentes. A veces llegas a los institutos y en la puerta el profesor te está diciendo, uy, estos no leen nada. Pocos casos. Hay profesores que hacen una labor que suerte tenemos todos en el fomento de la lectura. Pero quiero decir que es un público difícil. Es un público difícil incluso antes de ser público lector, ¿no? Todo el mundo mira a los adolescentes así como de reojo, ¿no? Con desconfianza. Siempre les echamos la culpa de todo. La pandemia es el último ejemplo, ¿no? Como se les echó la culpa de la propagación de la pandemia en verano y de otras muchas cosas. Bueno, y es un público muy difícil. Es un gran reto para un escritor, para cualquiera que se dedique a la literatura, porque os podéis imaginar, ¿no? Tienen muchísimas distracciones, tienen mucho que hacer. Yo cuando voy a institutos, y voy mucho, siempre les digo lo mismo, yo entiendo que no leáis, es que tenéis una cantidad de trabajo que además, solo pensarlo, yo me canso, un montón de cosas por hacer que yo tengo resueltas, ¿no? Pues no sé, desde decidir quiénes sois hasta decidir qué vais a hacer en la vida, qué os gusta, en qué creéis, quiénes sois vosotros desde el punto de vista más íntimo y personal, ¿no? ¿Qué sois como personas? Por supuesto tenéis que encontrar las amistades que vais a tener el resto de vuestra vida. Tenéis que dejar que os rompan el corazón y romperlo, enamoraros, desenamoraros, bueno, y estudiar, ¿no? Ya de paso. Estudiar, aprobar, llegar a la universidad, en fin, solo pensarlo, ¿no os pasa? Qué angustia, ¿no? Solo pensar todo lo que tienen esta gente joven que hacer. Claro, ¿cómo se mete la lectura ahí? La lectura, una actividad que no socializa, de la que no puedes presumir, o muy extrañamente, a menos que tengas un círculo de amistades muy extraño, ¿no? Muy de bichos raros. Bueno, ¿cómo hacer que la lectura esté presente en la vida de unas personas y además absolutamente tecnológicas, que están bombardeadas de no solo series de televisión, inputs de todo tipo tecnológicos, ¿no? Programas de juegos en línea, cualquier tipo de actividad tecnológica, y además la viven de una forma absolutamente natural? Bueno, pues es un reto. ¿Cómo puedo hacer yo, pobre de mí, que solo tengo las palabras y una historia, el poder seductor de una historia, para conseguir que esta gente joven se quede conmigo un rato? No hace falta que se queden conmigo una semana seguida, un ratito, que durante un rato olviden todo eso. Si puede ser que pongan el móvil en modo avión, esto ya es para enterados, esto ya es un nivel máximo, y lean una novela mía. Bueno, pues como podéis comprender, cuando lo consigo me siento la reina del mambo. Claro, me siento que si soy capaz de convencer, seducir, enganchar a esta gente de 15, de 16, pues estoy en forma, es como si fuera todos los días al gimnasio, ¿no? Soy capaz de enganchar a cualquiera, si ellos son dificilísimos y son unos jueces implacables. Por tanto, me considero una afortunada. Ya me consideraba una afortunada antes de todo esto que has dicho, pero ahora me considero una afortunada de poder jugar en esa liga, que es una liga, desde luego, muy enriquecedora para un escritor y muy retadora también, porque te pone las cosas muy difíciles. Es muy hermoso lo que dicen, ¿no? Porque una de las cosas que que acabamos de tocar en Suera, es que te han preguntado alguna vez en alguna entrevista que ya que te ha ganado el Nadal o el Ramón Llull, ya puedes dejar de escribir literatura juvenil, ¿no? Háblanos un poquito de esa relación que hay en tu literatura, entre la literatura de adultos, por adjetivarla de alguna manera, y la literatura juvenil. Sí, a mí siempre que me preguntan eso, que me lo preguntan de vez en cuando, sobre todo cada vez que me pasa algo importante en el terreno de la literatura sin adjetivos, ¿no? Que llamamos de adultos, que es una mala terminología, pero la literatura para todos los públicos, cada vez que me pasa algo importante hay alguien, casi siempre un periodista, que me pregunta, bueno, ahora ya no es necesario que sigas escribiendo para jóvenes. Y a mí siempre me recuerda mucho
un comentario que hacía mi padre. Mi padre era médico y comenzó siendo pediatra. En aquella época las especialidades iban diferentes a como van ahora. Pero un día alguien le dijo, bueno, doctor, usted ya después de tantos años de visitar niños pequeños, pues ya podría atreverse, ¿no?, a visitar personas mayores. Como que ya ha superado esta etapa. Pues yo me siento igual. Cada vez que alguien me dice que ya puedo dedicarme a la literatura de adultos porque ya lo juvenil está como superado, pues pienso, no ha entendido nada, porque realmente lo difícil es escribir para jóvenes. Es muy difícil, precisamente por todo esto que estaba... Bueno, escribir es difícil siempre, no nos engañemos. Pero cuando el público lo pone un poco más difícil, todavía se dificulta más, ¿no? Y bueno, con respecto a esto que preguntabas, que algo hemos apuntado antes, yo tengo la impresión que aquello que antes comentaba de que escribir es una progresión y que tú eliges un camino y vas desarrollando ese camino, también vas quemando etapas en el camino. O sea, yo he sido escritoras muy distintas a la que soy ahora, escribiendo todo tipo de cosas, también para jóvenes, ¿no? Yo en literatura juvenil, pues hubo una época en que bueno, pensaba que quería probar cosas. De hecho, me gusta mucho probar voces, estilos, temas, y durante un tiempo probé diversas cosas. Probé la literatura de género, por ejemplo, que es algo que raramente he practicado para un público generalista, y sí lo intenté en un público juvenil. Bueno, intenté en la novela de terror, que me gusta, me sigue gustando, la novela de ciencia ficción, que no me gusta y que creo que no se me da bien, pero tengo una novela de ciencia ficción, y ya me fui centrando en lo que realmente creo que me interesa, que va también en consonancia con tu propia evolución como persona. Tú vas cambiando, cambias la mirada, vas aprendiendo a vivir, ¿no? Y vas aprendiendo de la vida. Un novelista saca mucho provecho de lo que la vida le enseña. Yo creo que el hecho de ser madre también me ha cambiado mucho. Me ha cambiado como persona y, por supuesto, como novelista. Pero en ese enfoque para jóvenes, yo creo que ha sido relevante. Y ha habido, por una parte, mucha experiencia propia que se ha revertido en mis novelas, pero también mucha experiencia de mis hijos. Yo soy madre de 3 adolescentes en este momento. Creo que puedo hablar de adolescentes con una cierta legitimidad. Sí. Y supervivencia. Sí, he sobrevivido, estoy muy feliz, pero ellos alimentan mucho también mis tramas, mis novelas y mis ideas también. Entonces, bueno, sin todo esto mi obra no sería lo que es, pero lo que sí creo que voy notando últimamente es que, por un lado, mis novelas juveniles se acercan cada vez más a lo que muchos considerarían una novela de adultos, en la dureza de sus tramas, en el tratamiento de sus personajes, etcétera. Y por otro lado, mis novelas de adultos, supuestamente de adultos, se me llenan de adolescentes. Es decir, que va habiendo como una aproximación, creo yo, entre las dos cosas. Y que tiene diversas razones de ser. Por un lado, creo que la adolescencia, y creo que ya ha quedado claro por lo que he dicho antes, ¿no? Me parece un momento de la vida interesantísimo para ser contado. Creo que es un momento que merece ser contado, la adolescencia, para cualquier tipo de lector. Y por otro lado, los adolescentes no miran jamás a otra parte cuando les presentas temas duros. Y a mí me gusta mucho también ese reto a la hora de escribir para ellos. Y bueno, por alguna razón noto que se van como uniendo ambas cosas. No sé dónde terminaremos ni a dónde me llevará. Todo el bien y todo el mal ya es un poco eso, porque es una novela que, a pesar de que la protagonista es una mujer adulta de mi edad, pero toda la trama gira alrededor de un problema planteado por un adolescente, es decir, que ya hay un poco de eso, pero ahora tengo en la cabeza un proyecto que todavía va a ser más unificador de las dos tendencias. Bueno, quizás tiene algo que ver con que tus hijos cada vez se van aproximando más a la edad adulta, ¿no? Y la relación también cambia y uno se empieza a dar cuenta de que al final todo está unido. Es interesante esto que dices, porque todavía no lo noto mucho, pero sí, supongo que acabarán en la edad adulta. De momento no lo percibo con tanta claridad, pero desde luego que mis hijos tienen algo que ver, eso sí, estoy convencida.
Y voy a ser ahora muy, muy odiosa, muy prosaica también. Bueno, la maternidad es una experiencia inenarrable, ¿no? En realidad. Pero para un novelista es como la posibilidad de asistir a la formación y desarrollo de tantas personalidades como hijos tengas en primera fila. No solo eso, sino las diferencias entre ellos, las reacciones distintas a las mismas cosas, hijos del mismo padre y la misma madre, no hace falta, pero ya si fueran de padres y madres distintas supongo que todavía sería más complejo. Pero en mi caso tengo 3 hijos muy seguidos, del mismo padre y la misma madre, es decir, criados igual, y es fascinante ver cómo cada uno toma sus derroteros, sus decisiones, forja su carácter, y un novelista no asiste a eso con la inocencia de alguien que no se dedica a crear personajes. Y yo sí estoy convencida que mis hijos me han dado lecciones magistrales de vida, de crear personajes, de cómo reaccionamos las distintas personas a las distintas cosas, y desde luego creo que han enriquecido mis ficciones, sin ninguna duda. Qué bonito también, ¿no? Poder tener ese acercamiento. Me parece muy bonito poder tener ese acercamiento y esa fusión a lo que te pasa, ¿no? Cómo se mezcla la literatura y el hecho literario. Ni siquiera hablemos de literatura, el hecho literario con la vida de cada uno, ¿no? Claro, por supuestísimo, es que no hay otra cosa. Quiero decir, escribimos con todo lo que somos, ¿no? Y lo que somos no es solo lo que hemos vivido, lo que nos han contado, también es lo que no hemos tenido, los miedos, las angustias y por supuesto la memoria, todo lo que somos. Y eso es que no hay más, con eso es con lo que se teje la literatura, ¿no? Luego tú puedes adornarlo, puedes escribir una novela de vampiros y que parezca que te lo has inventado todo. Mentira, no nos inventamos nunca nada. La imaginación no existe, los neurólogos están hartos de decirlo. La imaginación es una combinatoria de memoria. Y bueno, de memoria, la memoria en el sentido amplio, no solo la memoria personal, sino la memoria que recibimos, ¿no? Las ficciones que vemos, los libros que leemos, lo que nos cuentan otros. Eso es, y la imaginación es nuestra capacidad de relacionar todos esos elementos recibidos de otra forma. Por tanto, no hay que extrañarse de que la literatura se construya con la vida, por supuesto, es que no tenemos más ingredientes. Oye, Karen, quiero ir también un poquito a la génesis, porque el tiempo se acaba siempre, demasiado rápido, y no me quiero dejar de ir un poquito más al fondo. Hay un momento en que Karen Santos todavía no publica ningún libro. Como todos. Hay un momento... Nací inédita. Eso es bonito, ¿no? Podría ser el título de tu autobiografía. Nací inédita. Uy, no, mi autobiografía, qué pereza. No, qué horror. Sería un cortapega de mis novelas, además, bueno. Sería muy poco interesante. Hay un momento en que no tienes, a lo mejor tienes cosas escritas, pero todavía no estás publicada, eres inédita. ¿Cómo surge, cómo es el hecho concreto de que de pronto, o si hubo más de una editora al que te hayas acercado, que llegas con tu original y haces ¡pum! ¿Y por qué? ¿Por qué ese editor y por qué llegué a publicar? No, ¿por qué te atreves ya, cuando no lo has hecho antes, a hacer ¡pum! Bueno, yo creo que el escritor es una mezcla de constancia y osadía. Creo que sin ninguna de las dos cosas no hay escritores. Yo estoy segura que tú conoces gente que escribe muy bien y que no se atreve a enseñar lo que escribe. Esto es una constante en nuestro gremio. Claro. Quiero decir, yo tengo un montón quizá no, pero algunos conocidos o amigos que escriben muy bien, que podrían estar entregando su material a editoriales y que por perfeccionismo, por falso pudor, porque nunca creen que están a la altura, en fin, por una autocrítica excesiva que es tan mala como la falta de crítica, pues eso nunca llega a ninguna otras manos más que a las suyas, ¿no? Por tanto, hace falta una cierta osadía, porque no es que yo me considere perfecta, pero soy más osada. Sí, o sea, aquello que decía García Márquez, ¿no? Las novelas no se terminan, se abandonan.
Yo no estoy nunca satisfecha de lo que acabo, pero sí pienso que cuando termino algo es que no lo puedo mejorar más. Por tanto, bueno, ya, lo entrego, no voy a estar dándole vueltas a eso toda mi vida, porque estaría, pero ya, y ahí sí que hace falta un cierto atrevimiento, ¿no? Y también el tesón, que es algo de lo que nunca se habla. Siempre se habla, yo esto lo digo mucho en institutos porque además creo que estamos, a mis lectores más jóvenes quiero decir, creo que estamos en un momento en que se valora mucho el éxito fácil. Y el escritor, por lo menos el novelista, creo que el poeta es diferente, pero el novelista jamás termina nada con facilidad. Una novela es ardua de escribir. Y hay algo que no se dice, no se cuenta, de lo que no se presume, que es la constancia, el tesón, el trabajo, el horario, un horario diario de todos los días, sentarse ante la mesa sin saber a dónde vas y lidiar con las dudas, con los miedos, con las incertidumbres y escribir. Así es como se escribe una novela, lo sabes, así es como se escribe, pero nunca se dice, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante valorar esa capacidad de ser constante o tozudo y trabajar en algo en lo que crees. Creo que sin eso no hay literatura posible, no hay novela posible. Bueno, en mi caso, me preguntabas por el primer libro. Yo escribía desde siempre, empecé a terminar cuentos, ni siquiera un libro. Mis primeros textos legibles, o que a mí me lo parecían, fueron relatos. Y también en simultáneo a esa época yo había fundado una asociación de jóvenes escritores que me permitía conocer editores y que, bueno, a mí me encantaba. Tú dirás que habrá algo más magnético para un escritor en ciernes que un editor. Claro, es que se te ponen los ojos. Y yo en aquella época molestaba a editores, no puedo decirlo de otra manera, molestaba. Bueno, conocí unos cuantos, me atreví a entregarle textos propios a dos. Uno de ellos fue Juan Cruz, que hoy es un gran amigo y que además ha contado esta anécdota varias veces. Yo le fui a ver cuando era el editor de Alfaguara, ni más ni menos, el editor de Alfaguara, a su despacho de la calle Juan Bravo, creo, en Madrid. Sí, Juan Bravo. Y bueno, yo tenía, pues ¿qué tendría? 20 años, 21 años. Era una monicaca. No tenía ni obra que darle. Le llevé 6 cuentos sueltos, ni siquiera encuadernados. Era una cosa patética. Y además recuerdo que se quedó los cuentos, llegó a comentármelos, y llegó a mandarme su opinión. No los publicó, por supuesto, nunca he publicado con Alfaguara. Pero yo le pregunté qué tenía que hacer para ser escritora. Imagina qué nivel de ingenuidad el mío. Le pregunté, ¿yo qué tengo que hacer para ser escritora? Y recuerdo que Juan Cruz, desde esa distancia infinita que había desde el lado de la mesa donde yo estaba hasta el lado de la mesa donde estaba él, con todas las obras de Alfaguara a su espalda, me dijo, vivir. ¿Qué tengo que hacer para ser escritora? Vivir. Yo, claro, salí de allí indignadísima, pero si no he hecho otra cosa desde que nací, no he hecho otra cosa más que vivir. Bueno, pues, por supuesto, Juan Cruz tenía toda la razón del mundo, claro. Yo tenía mucho empuje, muchas ganas, mucha osadía y me faltaba lo importante, que es tener algo que contar y algo que decir. Fue quizá una de las mayores lecciones que me han dado desde el mundo editorial, aquella sola palabra. Bueno, y después sí conocí a un editor que publicó mi primer libro, pues un poco por la misma vía, pues a través de la asociación, que me preguntó si yo tenía algo terminado, armé un libro con una serie de relatos que yo tenía acabados, algunos de los cuales estaban escritos durante la secundaria, 16, 17 años, y ese fue mi primer libro, que es un libro que se llama Cuentos cítricos, que tuvo una vida breve y que, bueno, está bien que haya tenido una vida breve, porque la verdad es que era un libro malo, que jamás debí publicar y, bueno, cometí el mismo pecado que tantos otros escritores jóvenes, ¿no? La prisa. Publicar sin vivir, como dijo Juan Cruz. Eso hice. Claro. Pero bueno, a lo mejor publicar sin haber vivido significó vivir un poquito más.
Bueno, muy bonito, sí, seguro, porque claro que sí, es que la literatura nos permite vivir otras vidas. Claro, esto ha sido una de las claves durante la pandemia, ¿no? ¿Por qué han subido los índices de lectura? ¿Por qué la gente ha empezado a leer? Y en muchos casos, especialmente la gente joven, han descubierto los libros durante la pandemia. Caray, porque la literatura salva. Es que es así. O sea, la literatura, la ficción abre puertas a otras cosas. Y cuando la vida no está a la altura o nos defrauda o se nos queda corta, pues los libros, por suerte, no. Claro, los libros nos ofrecen respuestas. Y cuando no los lees, sino que los escribes, también, de un modo más limitado, porque claro, tu universo es el que es y no puedes inventarte lo que no eres, está claro. Pero por supuesto que sí. También es aprendizaje la escritura, por supuesto. Es aprendizaje de uno mismo, aprendizaje del entorno, es un modo de organizar el caos que todos tenemos en la cabeza y que la escritura te permite ordenar y clasificar de alguna forma, y todo eso siempre es muy positivo, lo cual no significa que haga mi primer libro mejor. No. Pero mira, hay algo de mi primer libro que sí me gusta, que está ahí, y es que es un libro malo, porque es un libro muy ingenuo, bueno, con muchos defectos, demasiado juvenil, pero los temas, son 12 relatos, y los temas de esos 12 relatos, analizados hoy, tantos años más tarde, hace 27 años que lo publiqué, pues analizados hoy, sí que me parece que son coherentes con lo que luego he hecho. Es decir, que de alguna manera mis pasiones, mis manías, mis asuntos, ¿no? Aquello de lo que me interesa hablar, ya estaba allí. Pues mal desarrollado, muy en crudo, mal cocinado, lo que queráis, pero estaba allí. Y eso, bueno, me gusta descubrirlo. Por lo menos soy coherente. El libro es malo, pero es coherente. Bueno, voy a preguntaros si tenéis alguna pregunta, valga la redundancia. Yo sí, porque... Por favor. Mira, te cuento. Yo, en las presentaciones de ahora de los libros y tal, alguien me dijo una frase que dijo que de todos los inventos del mundo que ha hecho el hombre, el más maravilloso es el libro. Y siempre empezaba estos días diciendo que lo único bueno que nos había traído el COVID es que nos había dado más tiempo de leer. Los que me oís, sabéis que es una frase que he empezado y me alegro que coincidas conmigo. Y te he dicho antes, y te lo quiero reiterar, que la que más está aprendiendo de estas conversaciones con el autor soy yo, porque yo a muchos autores no os hubiera conocido. Sinceramente, porque normalmente se lee por autor, se lee por autores que oyes mucho, que tienen muy buena publicidad o que alguien te recomienda, y yo de verdad que me ha sorprendido tu libro mucho. Yo soy reina también. Qué bien. Y esto que descifrar al principio de que hay dos tipos de personas, de verdad que cuando empecé a leer el libro decía, pero ¿por qué esta mujer no quiere saber nada? No entendía que ella no quisiera saber qué había pasado. Ahora lo entiendo, porque la una es tan impulsiva y tal. Yo he de decirte que haces una escritura muy amena, que me gusta mucho, pero que me gustas mucho más en persona, porque eres muy, no, de verdad, porque eres muy sencilla, porque hablas con mucha naturalidad. Y la verdad es que te fluyen las palabras, y me imagino que si te fluyen hablando, también te fluirán escribiendo. Por eso de verdad que estoy contenta con esta vivencia que estoy teniendo, por lo que estoy aprendiendo y por la gente que estoy conociendo, y una de ellas eres tú, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, qué maravilla. Oye, es como si hubiera, he ganado una clienta, es genial, es genial. Ahora no me abandones. No. Claro, porque yo voy a seguir aquí machacando. No, porque yo también me siento reina. Me encanta. No, Reina, mira, sí. has dicho varias cosas que me encantan. Esta es una, que te sientas reina, porque yo creo que reina es una mujer, pues, absolutamente de nuestro tiempo, y por supuesto que es una mujer con cierto poder o con mucho poder, y creo que tenemos que reivindicar eso, ¿no? Las mujeres, nuestra capacidad para tomar las riendas de la vida y meter la pata, porque por supuesto que quien toma las riendas mete la pata, y me encanta que lo digas. Y también me encanta lo que has dicho de la lectura, porque es muy bonito, estoy muy de acuerdo, yo lo he dicho antes también, creo que ha sido una de las únicas cosas buenas que nos ha traído la pandemia, ¿no? Esa capacidad de quedarnos a solas con los libros que hemos tenido, esa posibilidad. Y bueno, me encanta de formar parte de tus lecturas. Lo dicho, ahora no me abandones. No sé si alguien más quiere decir algo o preguntar algo.
Bueno, como no, yo quiero terminar con una última pregunta. Te me escabulliste un poco en Suera, así que ahora la voy a acotar muy bien para que Da no te miedo, puedas este hombre da miedo. Cuando todos los que nos dedicamos a escribir y los que no se dedican a escribir tienen encuentros con los libros en un momento determinado cuando son muy pequeños. Yo había leído, como todos los niños, tengo una historia ahí muy curiosa, siendo muy pequeño, con Corín Tellado, pero fue con 11 años cuando a mí de pronto los libros me hicieron ¡pam! Me deslumbraron. Y fueron, curiosamente, lecturas del colegio todavía, que coincidió con que yo me enfermé de tifus y me leí los libros todavía medio enfermo. Y fueron un libro de literatura juvenil sobre la ciudad de los Césares que se llama Pachapulay, de un autor chileno, que es literatura juvenil, pero maravilloso. Nada conocido en extranjero, no se ha publicado. Creo que en Argentina se publicó, pero no salió de Chile. No, yo no lo conozco, desde luego. Y luego, El llamado de los salvajes, de London, que después seguí leyendo a London y me pareció un autor tremendo y olvidado. Sí. Y Príncipe y Mendigo, de Mark Twain, que me pareció alucinante. En ese momento yo descubrí la literatura y probablemente sin esos libros yo no sería escritor. Entonces la pregunta es que antes me nombraste que tenías muchos libros alrededor, pero estoy seguro que tuvo que existir un puñado de libros, o uno o dos, que en algún momento te hayan hecho ¡pum! Ah, porque tú lo que querías son nombres yo quería concretos. Nombres. Claro. Y eso es lo que te pido. Bueno, no, ya lo nombré antes, pero lo voy a volver a nombrar porque sí que para mí fue decisivo, que fue el descubrimiento de Wilkie Collins. Yo voy a contar, aunque tú ya lo hayas escuchado antes, cómo llegué a Wilkie Collins. Wilkie Collins es un autor inglés, se supone que el inventor de la novela policíaca o de la novela con detective, con investigación y tal, que era el amigo íntimo de Dickens. A mí, desde que me enteré, que me dura el enfado del mérito, la fama mundial, se la llevó Dickens, entre otras cosas porque Dickens era un hombre pues que era un encantador de serpientes, hablaba muy bien en público, hacía grandes giras muy largas además y la gente le adoraba. Pero yo creo que las buenas ideas las tenía Collins, que además durante mucho tiempo le estuvo pasando ideas propias a Dickens para que las escribiera. Wilkie Collins es un escritor muy dotado, que además no ha envejecido nada, es decir, que es un autor de mediados del 19, pero que lo podéis leer ahora con el mismo asombro y el mismo embeleso con que lo leían sus contemporáneos. Tiene novelas maravillosas. Yo llegué a Wilkie Collins en una biblioteca pública donde, bueno, la bibliotecaria era muy antipática. Antes he dicho que las bibliotecarias han mejorado mucho con los años, ¿eh? Las de mi infancia eran insoportables. Y aquella bibliotecaria casi parecía que estaba allí como para evitarte que llegaras a los libros, no sé. En lugar de facilitártelo, te lo impedía, ¿no? Y yo tenía ganas de leer a autores decimonónicos ingleses, los victorianos, los góticos, y le pregunté dónde estaban y me señaló un anaquel, allí. Pues bueno, era muy antipática. ¿Para qué me iba ella a recomendar algo? Pues allí. Y el anaquel pues era una estantería muy grande y había un montón de autores y yo era muy jovencita y no conocía a ninguno y decidí empezar por el principio y empecé por la... Estaba en orden alfabético, pues empecé por la... Por suerte, Collins estaba pronto, quiero decir, claro, estaba en la fe, ¿no? Pues solo tuve que leer a Austen, Bronte, lo que había antes y ya llegué enseguida a Wilkie Collins. Bueno, y cayó en mis manos la mejor novela que podía caer en aquel momento, que fue La Dama de Blanco. Fue la primera novela de él que leí, una novela maravillosa. Luego he leído otras. Bueno, luego las he leído todas, claro. Bueno, La Dama de Blanco en aquel momento, yo tendría 11 años, fue, no sé, una epifanía, ¿no? Para ponernos repipis y utilizar una palabra muy literaria. Fue un descubrimiento enorme. Primero porque me hablaba de asuntos de los que no me había hablado nadie, porque utilizaba multitud de voces y a mí eso no solo me gustó, es que luego me definió como escritora. Yo no sería la escritora que soy sin esa novela. También en mis novelas hay multitud de voces, muy a menudo, porque utilizaba distintas técnicas narrativas, pues el monólogo, la carta, la confesión, lo alternaba. Eran novelas muy ágiles. Los personajes eran maravillosos. Todas las novelas de Collins tienen unos personajes, tan bien trazados, tan memorables, tan graciosos.
Pues solo os voy a hablar de uno, ¿vale? Hay un mayordomo en La piedra lunar, que es otra de sus grandes novelas, que adora a Daniel Defoe y lee Robinson Crusoe como si fuera la Biblia. Entonces, cuando tiene una duda existencial en su vida o un problema o la ha dejado la mujer o tiene algo muy difícil de resolver, busca al azar una cita de Daniel Defoe de Robinson Crusoe y aquello le resuelve. Bueno, es maravilloso, maravilloso. Bueno, pues es un detalle de entre cientos de detalles de construcciones de personajes de este hombre. Bueno, yo esa novela que saqué en una edición, la edición era horrorosa, era una edición que se caía de vieja, de un papel amarillento, roto, destrozado. Yo la leía por la noche y me mandaban a apagar la luz. Entonces, bueno, mi padre me mandaba a apagar la luz. Y me hice con una linterna y la continué leyendo durante unas cuantas madrugadas debajo de las sábanas, que está muy bien porque esa novela debería leerse debajo de las sábanas, debería estar prescrito que hay que leerla debajo de las sábanas. Bueno, yo continué leyendo, yo iba a un colegio de monjas en aquel momento y por las mañanas me dormía, claro, llegaba a clase y me dormía. Y estaba en una edad un poco crítica porque estaba en ese momento sexto de GB, bueno, esa edad en que ya las niñas, a veces algunas niñas, empiezan a desmandarse, las monjas se pusieron todas muy nerviosas porque yo me dormía en clase y entonces llamaron a mis padres y les dijeron que yo tenía algún tipo de vida nocturna desconocida porque por las mañanas yo estaba que no daba de mí, ¿no? Y claro, allí se descubrió mi historia con Wilkie Collins. No efectivamente estabas con un hombre. Estaba con Wilkie Collins. Bueno, un victoriano del siglo XIX que además era opiómano, vamos, no estaba... Bueno, y más cosas, porque Wilkie Collins tenía 3 mujeres y 3 casas distintas y 3 grupos distintos de hijos, es decir, que no era precisamente la mejor compañía que podía echarse una niña de mi edad. Pero bueno, tú querías historia de pasión lectora arrebatada, pues hela aquí. Y creo que es una manera maravillosa de concluir esta noche. No sé si Mercedes quiere agregar algo más. No tengo que agregar nada más, solo darte las gracias. Muchísimas gracias, Care. Este aplauso para ti. Gracias a vosotros. Gracias por venir.